Terror en Pakistán. El talibán masacra a 148 personas, la mayoría niños. Australia rinde homenaje a víctimas de la toma al café de Sydney. Histórica caída del rublo tienen problemas a la economía rusa. Intensas nevadas golpean a Canadá. Revelan lo más buscado en Google en 2014. Muy buenas tardes, bienvenidos a CMI Mundo, son las 6 de la tarde y 28 minutos, estamos al aire. Vamos a comenzar con la grave tragedia que enluta a Pakistán y estremece al mundo entero. 148 personas, en su mayoría niños, fueron asesinados a sangre fría en una escuela de la ciudad de Peshawar, en Pakistán, en un ataque reivindicado por el grupo talibán en ese país. Los hechos iniciaron a las 3 de la mañana, hora colombiana. 6 suicidas vestidos con el uniforme del ejército entraron en la escuela pública y militar de la ciudad de Peshawar, mientras que dentro del lugar estaban unas 500 personas. En el lugar estudian numerosos familiares de oficiales del ejército pakistaní. Physics lab assistant, हम वहाँ कैंटीन में बैठे हुए थे तो वहाँ की दीवार से जैसे ही हमने देखा कि Posteriormente ejecutaron a más de 140 personas, la mayoría de ellas menores de entre 7 y 17 años. Testigos del hecho aseguraron que los terroristas fueron de salón en salón ejecutando a los estudiantes. हमने कहा कि बच्चे शायद गेम वगैरह खेल रहे होंगे लेकिन उसके पास बहुत से हथियार वगैरह थे तो उन्होंने हम पे फायरिंग स्टार्ट कर ली और हम वहाँ से Tras 5 horas de continua lucha, el ejército pakistaní dio de baja a los 6 atacantes y tomó el control del colegio. El grupo talibán del país reclamó la autoría del atentado. Indicó que es una respuesta a las operaciones militares lanzadas contra los insurgentes en las zonas tribales de Waziristán del Norte y Khyber. El talib asegura que así como para el ejército pakistaní, los talibán y sus familias son objetivos, para ellos los oficiales y sus familias también lo son. हमारी दुआएं उन खानदानों के साथ हैं जिनके बच्चे इस हादसे में शहीद हुए। अल्लाह ताला La masacre fue condenada por líderes mundiales como el presidente Barack Obama y la Nobel de Paz pakistaní Malala Yousafzai. It is time that we unite, and I call upon the international community, leaders in Pakistan, all political parties and everyone, that we should stand up together and fight against terrorism, and we should make sure that every child gets safe and quality education. Gobiernos internacionales calificaron la masacre de atroz, al mismo tiempo que Amnistía Internacional, la Unión Europea y Naciones Unidas condenaron el hecho y reiteraron que es fundamental combatir el terrorismo de raíz. De lo contrario, víctimas inocentes seguirán pagando el precio de la guerra. El Estado Islámico perpetró una nueva masacre en Irak. 13 ciudadanos sunitas fueron decapitados en público. Los hechos se registraron en la ciudad de Tikrit, en el centro del país. Los yihadistas obligaron a los iraquíes a arrodillarse y ubicaron varias banderas del Estado Islámico alrededor del lugar. Los extremistas también ejecutaron a 2 militantes sirios a quienes acusaron de espías. Con sentidos homenajes, Australia rindió hoy tributo a las 2 víctimas mortales que dejó la toma de rehenes de una cafetería en el centro de la ciudad de Sydney. Cientos de personas han recordado este martes en las calles de Sydney a las víctimas del secuestro. Acudieron al café donde ocurrió la tragedia y rindieron homenaje a los fallecidos con flores y un libro de condolencias. El primer ministro australiano también se hizo presente, lamentó lo sucedido y dijo que Sydney ha sufrido el terrorismo por primera vez en más de 35 años. This has been an absolutely appalling and ugly incident. That's the only way to describe it, an appalling and ugly incident. Our hearts go out to the families of Katrina Dawson and Tori Johnson. La Iglesia Católica Australiana ofreció una misa por los que perdieron la vida. Desde Londres, el secretario de Estado estadounidense expresó sus condolencias y dijo que Estados Unidos llora con Australia por lo sucedido. So we know in a very personal way what our ally Australia is going through at this very moment. And we grieve with Australia and with the families of all those terrorized, injured and killed. El iraní Manharon Moniz, de 50 años, irrumpió en el Lind Chocolate Café, ubicado en plena zona financiera, y tomó a 17 personas como rehenes. El asalto concluyó 16 horas después, cuando la policía irrumpió en el establecimiento tras un supuesto tiroteo en el interior. Otras 3 mujeres que resultaron heridas permanecen estables, mientras que el agente que sufrió una herida de bala ha sido dado de alta.
7 personas fueron capturadas en España y Marruecos por reclutar mujeres a Siria e Irak para unirse a las filas del Estado Islámico. La operación conjunta fue realizada por la Policía Nacional de España y la Dirección General de la Vigilancia del Territorio de Marruecos. De acuerdo con las autoridades, las capturas se llevaron a cabo en las ciudades de Melilla, Ceuta, Barcelona y Castillejos. La red ya había captado a 12 mujeres a quienes les prometían una vida de guerreras. Y crece la preocupación en Rusia ante el desplome del rublo, la moneda nacional, en su mínimo histórico. No se veía desde la época de la caída de la Unión Soviética. Las razones de esta caída son los bajos precios del petróleo y las sanciones económicas que impuso Occidente contra Moscú por su papel en la crisis en Ucrania. El rublo ruso volvió a registrar una fuerte caída a pesar de la intervención del Banco Central de Rusia. Tras una caída el lunes del 9,5% sin precedentes desde la crisis financiera de 1998, el desplome de la moneda rusa se acentuó este martes con una pérdida de más del 20% para llegar a un nivel inédito de 100 rublos por euro y 80 rublos por dólar, provocando pánico entre la población. Посмотрите, хлеб подорожал, притом буквально не на копейки, поэтому очень сложно. En un intento por contener el descalabro del rublo, el Banco Central ruso anunció un aumento drástico de su tasa de interés, que pasó del 10,5% al 17%, más del triple respecto a principios de año. И нужно адаптироваться к новым условиям и к новой политике Центрального банка. Мы понимаем, когда у них возникают вопросы, может быть, некоторые недопонимания нашей политики. Мы открыты, будем ее разъяснять. Al mismo tiempo, el índice RTS de la Bolsa de Moscú se desplomó un 17% y operaba en mínimos desde marzo de 2009. Todo esto se produce en un contexto de gran tensión política con Occidente debido al papel de Rusia en la crisis que se vive en el este de Ucrania y el derrumbe de los precios del petróleo, aspectos que harían que el país pueda entrar en recesión el próximo año. Precaución han pedido las autoridades de Toronto, en Canadá, a los habitantes debido a las intensas nevadas que ya han causado problemas en el tráfico de importantes autopistas. Aunque aún no hay una alerta por acumulación de nieve, se prevé que la llegada de una tormenta en los próximos días empeore la situación. En algunas zonas la nieve ya supera los 30 centímetros de altura. Alrededor de 80 vuelos han sufrido retrasos. El servicio de autobuses escolares permanece cancelado, mientras que el transporte de tren que conecta la ciudad con las localidades aledañas registra demoras por el congelamiento de las vías. De acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, este año 66 periodistas fueron asesinados en todo el planeta. Esta cifra es menor, un 7% menos que el año pasado, pero sí se incrementaron fue el número de secuestros. Se reportaron 119 en total este año. También se constató que los asesinatos se cometen con mayor barbarie, como las decapitaciones perpetradas por Estado Islámico, que son subidas a Internet. Siria sigue siendo el país más peligroso para los periodistas, seguido de Palestina, el este de Ucrania, Irak y Libia, mientras que en América Latina la lista la encabeza México, Venezuela y Colombia. El gigante de Internet Google publicó la lista de lo más buscado en la red en 2014. Temas, noticias y personajes hacen parte del selecto grupo reconocido mundialmente. Los 5 más buscados del año en Google son en primer lugar el famoso actor y comediante Robin Williams, quien se suicidó el 11 de agosto de 2014. El segundo, la Copa Mundial de Fútbol celebrada en Brasil entre el 12 de junio y el 13 de julio de este año. El tercero, el letal virus del ébola, que hasta el momento deja más de 6.800 muertos. El cuarto, la aerolínea Malaysia Airlines, relacionada con 2 tragedias aéreas del año. La primera, la desaparición del vuelo MH370 el pasado 8 de marzo, y la segunda, el presunto derribo del avión MH17 en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Por último, en el quinto lugar está el desafío de la cubeta de hielo realizado con el fin de recaudar dinero para pacientes de esclerosis lateral amniotrófica. El primer puesto de las personas más buscadas lo ocupa la actriz Jennifer Lawrence, mundialmente reconocida por protagonizar la saga de películas Los Juegos del Hambre y porque en septiembre pasado sufrió la filtración de unas polémicas fotos en las que aparecía desnuda. El primer puesto de los deportistas más buscados en todo el mundo lo ocupa el cucuteño James Rodríguez, por encima de figuras como el alemán Michael Schumacher o el brasileño Neymar. Los 2 dispositivos electrónicos más requeridos son el iPhone 6 y el Samsung Galaxy S5, mientras que los temas noticiosos más consultados en el mundo son el ébola y los radicales del Estado Islámico. Es todo por ahora en las noticias de CMI Mundo. Quédense en el Canal 1 con el profe Magnoli y la gente pelota. A las 7 de la noche, otra emisión de CMI. Gracias por acompañarnos.